Hola a todos, Dios les bendiga ricamente. Continuamos con nuestro estudio aquí en el libro de Romanos, capítulo 8. Nos hemos atrasado un poquito ya que he andado ocupado, pero si Dios quiere, hoy termino mi trabajo, termino de moverme. A puras penas estoy saliendo a tiempo del lugar que tengo que desocupar. Y gracias por la ayuda de las personas que me han ayudado ahí. Ha sido una tarea estresante, pero bueno, vamos a continuar con nuestro estudio en el día de hoy. Oremos. Padre bendito, gracias Señor te damos en esta mañana, Señor, gracias porque tu misericordia es grande, bendito Dios. Tú eres maravilloso, tú eres poderoso, Señor. Y gracias, Señor, porque en Cristo tenemos una esperanza verdadera de la vida eterna, de la resurrección de los muertos, Padre. Te pido, Señor, tu Espíritu Santo que nos guíe a través de tu palabra, Señor. Ministra en nuestros corazones. Háblanos, bendito Dios. Que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor. Perdona mis faltas, perdona mis fallas. Porque soy, Señor, hombre, Señor, aún en este cuerpo de pecado y de muerte, Señor. Y aún conociendo el Evangelio, aún conociéndote a ti, Señor, te fallamos. Perdónanos y guíanos con el poder de tu Espíritu Santo para la gloria y honra de tu nombre. Amén. Amén, amén. ¿Dónde tenía mis anteojos? Qué desorganizado tengo aquí mi situación. Acá están. Miren, nos quedamos en el versículo 17 del capítulo 8. Les recomiendo que vean los demás estudios que llevamos aquí en el libro de Romanos, ¿verdad? El apóstol Pablo hace una declaración tan hermosa en el versículo 15. Dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Una declaración hermosa que hace aquí el apóstol Pablo, pero vamos a continuar porque todavía yo creo que voy a hacer otros 2 estudios. Tengo que irme de vuelta de carrera. Bueno, dice el versículo 18: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Jesucristo dice que en el mundo tendremos tribulación, y la tribulación verdaderamente va a traer aflicción a nuestras vidas. Sí, va a traer aflicción a nuestras vidas. Y dice el apóstol Pablo que no es comparable verdaderamente la aflicción que tenemos en este tiempo en comparación con la gloria venidera. Es un contraste. Dice Jesucristo mismo, nos dice que en el mundo tendríamos tribulaciones, y esas tribulaciones en nosotros van a producir las aflicciones en este mundo. Pero en comparación de la gloria venidera, en comparación de, si cerramos los ojos y nos imaginamos viviendo en el milenio con Cristo, donde Satanás será atado, no estará aquí ya más en este mundo por un periodo de más de 1000 años. O pónganle ustedes los 1000 años completitos. Y
no vamos a ser seducidos a pecar contra Dios, no va a haber esa influencia de maldad, va a haber paz, vamos a ser gobernados por el Rey de Reyes y Señor de Señores, vamos a ser dirigidos, instruidos, y este mundo va a vivir en una armonía maravillosa. Y no dejémoslo ahí, imaginémonos viviendo en la vida eterna, en los cielos nuevos, la tierra nueva. Cuando nuestros ojos vean la nueva Jerusalén que se establece en el mundo nuevo, es una hermosura, la verdad, lo que describe el Apocalipsis, y esa ciudad santa, verdad, que desciende del cielo y va a venir a este mundo, es en una dimensión enorme que traté yo de acuerdo a las medidas, no son exactas, pero de acuerdo a lo que equivale un estadio de medida. Hice números y la verdad, si miran un mapa, les recomiendo que vean ese estudio. Si miran un mapa de los Estados Unidos, es una distancia que tiene o que tendrá más o menos de la frontera con México, por así decirlo, en San Isidro, California, hasta el estado de Oregon, hasta la frontera de Canadá, en longitud. Pero es cuadrada, se imaginan, ocupa más de la mitad, creo, del territorio estadounidense en área. Es una dimensión hermosa. Imagínense viviendo ahí, ¿verdad? ¿Será verdaderamente algo a considerar las aflicciones de este mundo, las enfermedades? Si tienes una enfermedad o no, tarde o temprano vamos a enfrentar la muerte. Eso aflige nuestros corazones. No me imagino yo tanto la verdad de la partida de un ser amado que de plano amas con toda el alma y que muera. Cómo se siente la aflicción del corazón, la tristeza, el saber que ya no vas a poder hablar con esa persona, que ya no va a estar contigo. Pero en comparación a la gloria venidera, si tienes una esperanza verdadera en Cristo, si te has arrepentido de tus pecados, estas aflicciones no se comparan verdaderamente. No son nada en comparación de la vida gloriosa que vamos a tener, que vamos a experimentar en la vida eterna o en el milenio de Cristo mismo. Si tienes una enfermedad de muerte, acepta a Cristo como tu Señor y Salvador. Recibe la esperanza. Fíate de Él de todo corazón. Arrepiéntete, reconoce que por muy buena persona que eres ante los ojos de los seres humanos, ante los ojos de Dios, no es así. Arrepiéntete y tendrás esa esperanza gloriosa que tenemos en Cristo de la vida eterna. Y estas aflicciones no se comparan. Sí. No son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujeta en vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Cuando Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida. Dios lo hizo ¿a qué? A la imagen y semejanza de Dios mismo. Estaba perfecto Adán.
Creo que así como la Escritura ilustra a Jesucristo o lo presenta con sus ropas blancas, blancas, más blancas que la nieve, que resplandecen. Creo que así era la gloria de Adán en el principio, con esas vestiduras, sin el pecado, sin la maldad, sin la desobediencia. No era otra cosa más que la gloria misma de Dios en la manifestación del ser humano, porque ese fue el propósito y es el propósito por el cual Dios hizo al hombre, para gloria de su nombre, de él, no del hombre, sino para la gloria de Dios. Imagínense cuando se manifieste, sí, los hijos de Dios, a esa libertad gloriosa de los hijos de Dios, cuando esto corruptible se vista ¿cómo se dice? Se vista de inmortalidad. Yo a mí solamente puedo hacerme a la idea, pero no se compara a nuestra imaginación, a lo que va a ser verdaderamente esa vida gloriosa. Dice, pero sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos. Cuán verdadera es esta declaración. Cuando veo la maldad, cuando veo aún la maldad pecaminosa en mi cuerpo, aún conociendo a Cristo, digo, Señor, ayúdame. ¿Cuánto necesito ya ser restaurado? ¿Cuánto necesita ser mi vida transformada a esa vida gloriosa que nos espera en ti? Dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Cuando yo tenía costumbre religiosa en mi vida, mi esperanza que yo tenía de la salvación, de la vida eterna, de irme al cielo con Dios, era una esperanza no firme, esperando yo verdaderamente que quizás fuera así. Y esa es la esperanza que el mundo te da, esa es la esperanza que la religión te da, que ojalá y sea verdad. Ojalá y sí se vaya a ir uno al cielo. Ojalá y sí haya salvación para mi alma. Ojalá y sí alcance el perdón de mis pecados. Es una esperanza sin sentido, es una esperanza que no está segura. Es una esperanza que terminas con un vacío en el corazón, con una incógnita, preguntándote, ¿será verdad que haya salvación para mi alma? Aunque crees en el Evangelio superficialmente, religiosamente hablando, pero no hay una seguridad, una certeza dentro de uno mismo que diga uno que la redención verdaderamente, la restauración, ser transformados a la imagen y semejanza de Dios, ser glorificados para la gloria de Dios, es un sí y un amén en Cristo. Pero la religión es quizás, ojalá sea de esa manera. En Cristo esta esperanza no es así, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿para qué esperarlo?
pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Hay un dicho que se usa muy seguidamente, que dicen que no hay mal que por bien no venga, y creo que lo derivan del siguiente versículo: y sabemos que todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Fíjense lo que dice, ¿ok? Todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Qué dice la parte primera de ese versículo? Y sabemos que a los que aman a Dios. De modo que si no amas a Dios, no esperes que todas las cosas te ayuden a bien. Dios las puede usar para bien, pero no todas las cosas les ayudan para bien a los que no aman a Dios. Pero ahí va a ser ese punto, lo toqué porque va a ser para nuestro próximo estudio. Vamos a hablar un poquito de la esperanza, de lo que está hablando el apóstol Pablo. Me da tiempo de mirar una palabra que quiero ver el sentido, a ver si de pura casualidad está en la concordancia exhaustiva. Y me inquieta esa palabra porque como que no entiendo. No la entiendo con exactitud el sentido, ¿no? A ver, la creación aguarda la manifestación de los hijos, porque la creación fue sujeta a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Es esta parte, esta palabra de aquí, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Voy a apuntarme estos dos versículos y voy a tener que estudiarlos más y compartir con detalle una enseñanza quiero aclarar mejor ese pasaje porque no lo entiendo. Perdónenme, pero no soy un erudito bíblico. Esta palabra esperanza tiene otro sentido. Lo más seguro es que tiene otro sentido en su idioma original, y si Dios quiere, a ver, A, B, C, D, E. A ver si no me tardo tanto. Espíritu. Les recomiendo esta concordancia. Esperanza. Romanos, a ver, déjenlo miro, aquí lo apunto. Romanos 10. Romanos 8 estamos. Ocho 20.
1680. 1680. Nos vamos al griego. 1680. Quiero mirar su sentido, su aplicación, su significado. 1680. Elpis del Elpo. Esperar con anhelo, por lo general con placer, expectación, confianza, esperanza, esperar. Dice, porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Se pudiera usar ¿cuál? Por causa del que la sujetó en esa confianza, esperanza, esperar, expectación, ¿no? Esperar con anhelo, tiene que ver con la gracia de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por el que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Sí, voy a tener que hacer yo creo que voy a tener que hacer un estudio más claro, porque como que, miren, desde el 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Aquí vemos que anhelar, ¿verdad? Aquí vemos la esperanza que tiene toda la creación, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Y ahí podemos ver la luz de la esperanza, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Está hablando de la creación, no está hablando del hombre, sino de la creación. Y como podemos ver, la creación misma fue afectada por la desobediencia del hombre. La creación en sí, sacando al hombre de la escena, la creación, los animales no pecaron contra Dios. Los animales y las plantas que ahora producen espinos, ellos por su voluntad de ella misma no pecó, no quedó sujeta a esa esclavitud de corrupción, sino por la desobediencia de Adán. Sí, por la desobediencia de Adán, él fue el que la sujetó. Sí, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad,
sino por causa del que la sujetó en esperanza. Sino por causa de Adán, porque la mera verdad de la creación misma, ¿verdad? Lo que se refiere a las plantas, este mundo, la tierra, aún el universo, los animales, quedaron esclavos de corrupción porque la muerte pasa sobre todos por causa de Adán, por causa de la desobediencia. Y detrás de todo eso está por causa de la influencia de Satanás, del maligno, quien sujetó en realidad a toda la creación a esta vanidad de corrupción. Hay una esclavitud, dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. So, básicamente quedó esclavizada a esa esclavitud de corrupción y será liberada de ahí. Pero estaba interesante, creo que ya le agarré más el sentido. Dice, porque el anhelo ardiente de la creación, ¿de quién está hablando? De la creación, no del ser humano. Es de la creación en sí, en general. Es el aguardar la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Y aquí está la restauración del ser humano. Pero la que está hablando de la creación, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, porque Satanás fue el que por la voluntad de Satanás sedujo al hombre, y por causa del hombre toda la creación fue sujeta a vanidad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Voy a ir a ver ok. Romanos 8. Otras versiones. Voy a mirar a ver si habla un poquito diferente. Que era nuestro versículo en cuestión, el 20. Versículo 20. Y aquí terminamos. La Reina Valera, porque la creación fue sujeta a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa de quien la sujetó en esperanza. Y acá, porque la creación perdió su verdadera finalidad, no por su propia voluntad, sino porque Dios así lo había dispuesto, pero le quedaba siempre la esperanza. Tenemos que tener cuidado con las versiones que utilizamos. Esta verdaderamente está como poniendo que Dios fue el que la sujetó a eso, sino porque Dios así lo había dispuesto, pero le quedaba siempre la esperanza. Ahí no tiene sentido de veras para nada. Tengan cuidado, esa es Dios habla hoy, esa versión no, se la recomiendo. Tengan cuidado con las versiones. Mucha gente, porque tiene un español más entendible, pero termina dando otro. Miren, no se compara nada ese versículo con la Reina Valera, porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Y en la otra dice, porque la creación perdió su verdadera finalidad, no por su propia voluntad, sino porque Dios así lo había dispuesto, pero le quedaba siempre la esperanza de ser liberada de la esclavitud y la destrucción para alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios.
No tiene sentido esa versión, la mera verdad. Está peligrosa. Dios habla hoy. Tengamos cuidado. La dejamos así. La creación verdaderamente, en el sentido lógico, la creación fue sujetada por causa de la desobediencia del hombre a esa esclavitud de corrupción. Porque de esa manera la interpretamos a la luz de toda la palabra de Dios. ¿Por qué cayó la creación misma en corrupción? Por causa de la desobediencia de Adán. ¿Pero por qué cayó Adán en desobediencia? Por causa de la influencia seductora de Satanás, que lo influenció y lo sedujo a que pecara contra Dios, a que desobedeciera. Y por causa de esa influencia satánica que engañó al hombre, el hombre desobedeció, comió del fruto. Y acuérdense también que la Escritura dice que Jesucristo tuvo que participar de una humanidad como la de nosotros, en hebreo, para por medio de su muerte destruir al que tenía el imperio de la muerte. Y dice, y esto es el diablo. Y esa versión que miramos de, como decía, Dios habla hoy, está peligrosísima. Está peligrosísima porque no está dentro del contexto de lo que la palabra está hablando. Sí, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada a la esclavitud de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y no tiene sentido que Dios sujetó en esclavitud, ¿verdad?, de corrupción a la creación misma por la voluntad de Dios. No creo. Es la influencia de Satanás y la desobediencia del hombre lo que sujetó a la creación en el estado que se encuentra. Por eso la creación misma gime la redención, la restauración del hombre de vuelta a la imagen y a la semejanza de Dios para ser libertada de la esclavitud de corrupción a la vida gloriosa dentro del propósito que Dios le dio. Tengan cuidado con las versiones que leen. Creo que de la manera que lo miramos y lo expuse, va con armonía con toda la palabra de Dios, ¿sí? Y la otra no. La otra versión, esa no, está peligrosa, es la mera verdad. Yo les recomiendo, si están usando esa Biblia, tírenla, agárrense mejor una de los testigos de Jehová, que ha de estar un poquito más clara que esa. Porque en la otra, si lo miran en el contexto, están como diciendo que Dios, dentro de la voluntad de Dios, que Dios sujetó a la creación a esa esclavitud de corrupción, lo cual es mentira, porque de acuerdo a lo sucedido en el jardín de Edén, fue la influencia de Satanás en el hombre que lo sujetó a desobediencia, y por causa de esa desobediencia concebimos el pecado, y la creación misma cayó en ese estado de corrupción o de maldición por causa de la desobediencia del hombre por la influencia de Satanás. Creo que es de la manera que se debe de interpretar ese pasaje. Creo que no tengo que hacer el estudio, creo que ya quedó claro. Y tiene lógica mirándolo a la luz, interpretándolo a la luz de toda la Escritura. Por eso la Biblia se debe de interpretar dentro de su contexto y dentro del contexto de toda la Escritura. No podemos hacer una enseñanza de un versículo si va fuera de contexto de lo que el pasaje dice, y no solamente eso, si el pasaje también debe de estar en armonía con el contexto de todo el libro, y todo el libro debe de estar en el contexto de toda la palabra de Dios. Si hay contradicción en la palabra de Dios, porque sí la hay, de la manera que la tradujeron en
en la versión esa que miramos, que era Dios habla hoy, algo así, está peligrosísimo porque no está en contexto, no está en armonía con todos los libros de la Biblia. Y creo que la interpretación es esa. Aquí terminamos, aquí concluimos. Padre bendito, gracias, Señor, te damos. Ayúdanos, Señor. Esto que sea como una bandera roja, Señor, de alerta. Que tenemos que tener cuidado qué versiones de las Biblias tomamos en nuestras manos, qué es lo que estamos leyendo, en qué dirección nos están poniendo. Si no nos guardas tú, Señor, seremos arrastrados con falsas doctrinas. Seremos arrastrados, Señor, por predicaciones fuera del contexto de lo que la palabra dice, Padre. Ayúdanos, guárdanos. Yo te pido, bendito Dios, que hagas verdad esta esperanza de que un día tú nos vas a restaurar a ese estado original de cuando Adán y Eva eran la viva imagen y semejanza tuya, Señor, manifestados en vida, realidad y santidad, de perfección, sin corrupción, sin pecado, sin maldad. Te pido, bendito Dios, que aquellas personas que estén al borde de la muerte, sin esperanza, que estén enfermos, que tu Espíritu Santo les confirme en su corazón que esto es pasajero. Esto es pasajero, Señor. Y no solamente nos vas a restaurar la vida así como la tenemos ahorita en salud y en bienestar, sino que vamos a tener esas ropas blancas, resplandecientes, porque vamos a ser la manifestación gloriosa de tu imagen y tu semejanza en este mundo, a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Y todo posible por la sangre derramada en la cruz del Calvario. Y todo posible porque tú, el Dios vivo, el Dios invisible, decidiste venir y dar tu vida en el madero para vencer a Satanás. Porque Él es el que influenció para sujetar a la creación misma a corrupción, al pecado, a la maldición, a ese estado de muerte. Tu misericordia es hermosa, Padre, tu poder inigualable. El enemigo jamás pensó que tú tenías el poder para levantar al hombre del polvo de la tierra de vuelta. Si lo levantaste la primera vez y te glorificaste, te has glorificado otra vez porque lo has vuelto a levantar por segunda vez del polvo de la tierra. En Cristo mismo has levantado toda la humanidad del polvo de la tierra. Él es nuestra garantía. Él es el sello del Rey de Reyes y Señor de Señores en este decreto, en esta nueva ley de la restauración de toda la creación. Padre, son cosas tan maravillosas. Así como Adán cayó en ese estado de corrupción, de maldición por el pecado y murió, tú, encarnado en Cristo Jesús, experimentando la misma muerte en la cual Adán quedó sujeto y toda la humanidad quedó sujeta en la desobediencia de Adán,
tú en tu obediencia en ese hombre perfecto, en la viva imagen del Dios invisible manifestado aquí y vivió entre nosotros. Y yendo al madero, Señor, rompiste la maldición, le arrebataste, Señor, toda la creación a Satanás, Padre. Y fuiste crucificado y muerto y sepultado. Y por segunda vez levantaste al hombre del polvo de la tierra en tu resurrección. Por segunda vez has glorificado tu nombre grandemente. El nombre que es sobre todo nombre, Padre bendito, Padre de la gloria. Cuán maravilloso es tu poder. Cuán grande es tu gracia y tu misericordia, Padre eterno. Te alabamos esta mañana. Te bendecimos. Y clamamos, Señor, gemimos dentro de nosotros, Señor, ven, restáuranos. Quita la maldición de nuestras vidas, Padre. Levántanos con poder, que se manifieste la vida gloriosa de los hijos tuyos. Que sea visible, sea palpable la imagen y la semejanza tuya manifestada en nuestras vidas, para la gloria y honra y de tu nombre, Señor, para la alabanza de tu nombre, Señor. Ayúdanos, restáuranos, Señor. Sí, ven, Señor Jesús, lo necesitamos, Padre. Lo necesitamos, Padre. En tus manos nos ponemos, Señor. Quiero pedirte perdón, Señor, porque ayer me encendí en enojo por causa de ese hombre que me echó al propósito su carro encima, Señor, enojado porque yo me iba a cambiar de línea, Padre. Perdóname. Y eso me hace ver, Señor, que sí anhelamos ser restaurados, Padre. Sé con tu pueblo, Señor, que tu palabra lleve fruto y que no dejes que tu palabra vaya en vana. Y a esas personas que están en el lecho de la muerte, sin esperanza de ser restaurado su cuerpo con alguna enfermedad o muchas enfermedades en ellos, que les confirme tu Espíritu Santo, Padre, que la restauración de la humanidad ya fue dada. Que aunque nos vayamos a la tumba, si hemos reconocido nuestra vida de pecado y te hemos pedido perdón, nos vas a levantar ahí, porque ya nos levantaste en Cristo de la tumba, Señor. Ya es un hecho. Ya eso ya es un hecho. Y ayúdanos a descansar en esa esperanza gloriosa que tenemos en tu sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Gracias, Señor bendito. Amén, amén, amén. Hay poder en la sangre de Cristo, mi hermano. Hay poder en la sangre de Cristo. Tengan cuidado con las traducciones, las versiones que leen. Si pierde el sentido de lo que la palabra de Dios está diciendo, es peligrosísimo. Jorge, Sofía, buenos días, Dios te bendiga. Gonzalo, buen día, gloria a Dios, amén, aleluya. Bien rápido, ayer un señor, iba yo manejando y me tenía que cambiar de carril al lado izquierdo. La calle esa tiene tres carriles y luego se abren dos más a la izquierda para doblar a la izquierda en una calle, en una esquina. Y venía un vehículo atrás, una camioneta, venía un hombre en ella, pero tenía bastante espacio.
Yo puse mi direccional, saqué mi mano por la ventana porque miré que no me iba a dar chance y no me quiso dejar pasar. Yo me esperé y ya cuando pasó la camioneta me cambié de carril atrás de él. Pero saqué mi mano, ¿verdad? Iba sacando mi mano así y el señor se molestó porque yo tenía que cambiar, ya estaba cerquitas para llegar a las líneas para hacer mi vuelta a la izquierda. Pues el hombre se molestó de que yo quería cambiarme de carril delante de él. Me esperé ya cuando pasó porque no se paró. Ya cuando pasó me cambié a la izquierda y luego comencé a irme a la izquierda, a agarrar las dos líneas de la izquierda para doblar. Y el señor me miró así por el espejo y enojado, ¿verdad? Iba enojado. No me le metí enfrente, yo ya me había cambiado de línea detrás de él. Y cuando me cambié yo a la izquierda, me hace así con la camioneta, me la echa así enfrente y se regresa, pero enojado. Me encendí en ira, mi hermano, mi hermana. Por eso le digo al Señor que me perdone, porque me enojé, me encendí en ira. Y le decía yo, ¿qué onda? ¿No? Le hacía así, ¿qué pasó? O sea, porque ya había pasado el Señor, no me le metí enfrente. Nada más que se enojó porque yo quería cambiar de línea y lo iba a hacer adelante de él, o sea, yo me le iba a atravesar. Pero ya mi distancia, no sé, estaba ya como a unos 20 metros el espacio que yo tenía para cambiarme y iba en la calle. Y no me dejó pasar. Y ya cuando me cambié, les digo, yo iba atrás de él iba acá y yo acá. Y ya vienen las dos líneas para hacer mi izquierda, me hago para acá y el señor me hace así con su camioneta, me la echa así enfrente. Y sí me enojé porque en primer lugar, ah, esta carne necesita ser restaurada. ¿Cuánto necesitamos verdaderamente que se manifieste la gloria de los hijos de Dios? Y como les he dicho muchas veces, aún en Cristo, aún en esta carne, esta debilidad, esta carne vendida al pecado, a la desobediencia, hermanos, no se quita con el Evangelio. Se puede refrenar, puedes dominarla, puedes controlarla mucho mejor. Y me acuerdo que iba enojado así, me miraba con odio, hermanos, que si el Señor ese hubiera estado ahí abajo, los dos, yo creo que sí me hubiera puesto una buena revolcada el señor ese, porque yo no sé pelear, nunca he peleado. Una vez de chiquillo por unos amigos en la escuela, querían que me peleara con un muchachillo y el muchacho me puso una golpiza y todo por la influencia de otros amigos que querían que demostrara yo que sabía pelear. Yo no sé pelear, no me gusta pelear. Y este señor me cae que si hubiera llevado una pistola ahí me metió unos balazos, se miraba el odio en sus ojos. Y creo que él también miraba el coraje que yo tenía en mis ojos. ¿Por qué? Porque aún en Cristo esa naturaleza está ahí. Seamos conscientes. Un verdadero arrepentimiento no es que tú ya no pecas, ya eres invulnerable. Aún nos enojamos, hermanos, aún pecamos contra Dios, aún fallamos. En ocasiones nos hallamos mintiendo porque estamos en este cuerpo de pecado y de muerte. El problema para la gente religiosa es que piensan que el pecado ya no tiene ninguna influencia en sus vidas, que ya son santos, que ya fueron glorificados y que ya viven a la imagen y semejanza de Cristo aquí en este mundo. No, yo he dicho aquí una y otra vez que esta carne ahí está. Dice Pablo, ay miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado y de muerte? Y sentí el coraje, sentí el odio, sentí el deseo de que este hombre fuera una cucaracha y
Lo sentí, mis hermanos, y luego reaccioné y dije, ay, Señor, ayúdame. Y me acuerdo que ya estaba a la par el Señor acá, sí, y yo ya estaba para dar vuelta y él aquí estaba parado porque estaba la luz en rojo. Y me acuerdo que agarré y digo, ay, Señor, ayúdame, y hago la señal de la cruz y le digo, que Dios te bendiga, amén, le digo. Y ya me fui la vuelta, pero fue algo bien feo. Se despierta ese viejo hombre, hermanos, crucifiquémonos en la cruz de Cristo, porque aún en Cristo estamos en este cuerpo de pecado y de muerte. Tengamos cuidado del contexto, de qué traducciones de la Biblia usamos, o vimos ahí en esos pasajes de esa versión que dice totalmente otra cosa diferente, hermanos. Tengan cuidado. El propósito por cual la Biblia, la Reina Valera, es lo más fiable que tenemos es porque es lo más cercano que tenemos a los escritos originales. Y muchas de esas versiones han sido traducidas o han sido hechas en base a lo que, no, es que yo pienso que este pasaje debería de decir así. Ahí está peligroso. Y la Reina Valera ha sido traducida del griego, el Nuevo Testamento, y del hebreo y también del arameo, a lo más fiel y posible de lo que el texto dice. Y como vimos la interpretación que le di a ese pasaje, por último lo puse y tiene lógica y está dentro del contexto de toda la escritura. Y el versículo ese que ponen estas personas están diciendo que Dios fue el que sujetó por medio de su voluntad a la creación, a esta corrupción a la cual se encuentra, lo cual contradice el libro de Génesis, lo cual contradice la palabra de Dios, el contexto del libro. Tengamos cuidado. Dios les bendiga y oren por mí, hermanos, porque ayer ese viejo hombre, el Inocencio del ayer, se despertó por un momento. Sentí odio, sentí coraje, sentí que si hubiera sido de esos peleoneros, hermanos, yo creo que por un momento me hubiera bajado del camión y le hubiera puesto una revolcada buena, si es que fuera bueno para pelear, pero no, la revolcada iba a ser para mí, no para él. Pero sí sentí mucho coraje de que este señor se molestó, de que yo quería cambiar mi línea, y a último me cambié, y cuando ya me iba para dar a la izquierda, le digo, ya iba yo así. Él iba por aquí así y yo ya comencé a irme para acá y él iba en esta línea, y cuando yo iba así, que me hace así con su camioneta así, what? Y yo le hacía señal, métete pues enfrente. Yo tengo un camioncito más grande, yo le doy un tacazo a su camioneta. Y sentía coraje, sentía de todo. Padre bendito, gracias Señor, bendice a mis hermanos, sé con ellos, Padre, y ayúdanos. Que tu Espíritu Santo nos convicte todos los días de nuestras vidas de que aún estamos en este cuerpo de pecado y de muerte, y debemos de guardar nuestro corazón, guardar nuestra salvación con temor y temblor, porque en un momento podemos maldecir al hombre que fue hecho a la imagen y semejanza tuya. Aún en Cristo, Señor, aún en Cristo, los deseos de adulterio, de fornicación, de mentira, el odio, el rencor, el coraje, está ahí palpable. Padre, ayúdanos. Cuánto necesitamos verdaderamente mantenernos con la rodilla doblada a los pies de la cruz de Cristo, reconociendo que aún estamos en este cuerpo de pecado. Ayúdanos, bendito Dios, transforma nuestras vidas para la gloria y honra a tu nombre. Amén. Amén, amén. Bueno, les amo en el amor de Cristo, se cuidan, bendiciones, que Dios nos siga ayudando y guardando, ¿verdad? Bendiciones, la paz de Cristo, buen día, amén. Gracias Sofía, Jorge, bendiciones.
Bueno, les amo en el amor de Cristo, cuídense de bendiciones.